Muy buenos días, hermanos. Muy buenos días. Día jueves. Ya estamos en este cuarto día de la semana. Esta semana que, como ya hemos venido diciendo, es una semana corta. Mañana es un día feriado acá en Chile, es un día libre. Nosotros acá en Chile celebramos el 31 de octubre como el Día Nacional de las Iglesias Evangélicas y Protestantes de Chile, que es de alguna manera un intento del Estado de Chile por reconocer la obra, el servicio, el trabajo de todas las iglesias evangélicas a lo largo de la historia de Chile. La historia de Chile, de la liberación de Chile, de la independencia de Chile, está aparejada también con la historia de la iglesia chilena. De hecho, hay varios iniciadores y promotores y consolidadores de nuestra patria y de la independencia que también mantuvieron una fe protestante. Es por eso que el Estado de Chile hizo este reconocimiento a las iglesias evangélicas y protestantes de Chile, dando el 31 de octubre como un día feriado. Es por eso que mañana no tendremos devocional. Estamos estudiando la profecía de Isaías, capítulo 53, en esta serie que titulamos He aquí mi siervo. Y estamos estudiando en los cánticos del siervo del Señor que están en estos pasajes. Si tiene su Biblia, lo voy a invitar a que abra conmigo en el capítulo 53, pero el verso 10. Isaías 53, verso 10 en adelante. Vamos a leerlo. Dice, con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. He leído hasta el verso 12 del capítulo 53 de Isaías. En el año 177 de nuestra era, año 177 de nuestra era, 48 cristianos sufrieron el martirio en la ciudad de Lyon, en Francia. Y esto fue a causa de la persecución del emperador Marco Aurelio. Entre el grupo de los que serían martirizados se encontraba una mujer sencilla, frágil, pequeña, llamada Blandina. Ella era una esclava. Blandina estaba al servicio de una dama acaudalada ahí en la ciudad de Lyon, en Francia. Esta mujer, aparte de ser rica, de poseer muchos bienes, también era rica en buenas obras. Era cristiana, era una mujer humanitaria, era una mujer creyente, amable, y no podía guardar el secreto de lo que había encontrado. Había encontrado al Señor Jesús, había encontrado salvación, había encontrado vida eterna, había encontrado perdón, y no podía callar lo que ella había recibido. Así que por la influencia de esta mujer, Blandina llegó a ser cristiana. Esta mujer le encargó a Blandina, le encargó el cuidado de su casa, confió completamente en ella, puesto que ella había sido testigo del nuevo nacimiento de esta pequeña mujer, como dije, llamada Blandina. Pero una serie de calumnias, una serie de acusaciones, falsas acusaciones contra cristianos en la ciudad de Lyon inició una de las más descarnadas persecuciones.
Incluso muchos de los esclavos eran torturados, muchos de los esclavos eran llevados prisioneros con el fin de que acusaran a sus amos cristianos, para que los acusaran y poder detenerlos. Bajo la presión de los soldados, muchos esclavos atestiguaron y algunos incluso atestiguaron falsamente contra sus amos. Y esto provocó muchas matanzas, mucha persecución ahí en Lyon, Francia. Como dije, Blandina era una mujer frágil, pequeña, de edad, una mujer bastante limitada. Ella fue sometida a abusos, ella fue sometida a flagelos, ella y otros cristianos fueron golpeados. Algunos torturadores golpeaban en diferentes momentos del día sus cuerpos, sus cabezas, sus pies, sus brazos, y era increíble para ellos ver que al final del día esta mujer, que ya era un bulto, que era una masa sanguinolenta, todavía respiraba. Así que aún sin fuerzas, Blandina, con lo poco de vida que le quedaba, animaba a sus hermanos a que se mantuvieran fieles en su fe al Señor. Llegó el día de su muerte, fue llevado a un lugar público, fue suspendida en el aire en un poste y fue expuesta desnuda delante de las bestias para que fuera golpeada o comida por las bestias. Parecía muy raro porque las bestias ni siquiera se querían acercar a ella. Muchos llegaron a entender que las bestias tenían más humanidad que los mismos seres humanos. Blandina se mantuvo fiel, se mantuvo firme, se mantuvo determinada en su convicción de no negar al Señor, pese que le decían: eres vieja, vas a morir, porque sufres, porque quieres sufrir, porque quieres mantener el dolor. Y ella dijo: no voy a renunciar, no voy a renunciar a mi fe en el Señor Jesucristo. Así que murió esta hermana frágil, pequeña, anciana, siendo una mujer fiel a la fe que profesó. Esto, hermanos, para que usted sepa, está registrado en el libro de los mártires de John Foxe, en donde él narra desde los inicios del cristianismo, más o menos hasta la época de los reformadores, en que Roma, en un principio como imperio y luego como iglesia, persiguió a los creyentes verdaderos. Creyentes murieron por su fe, murieron abrazando el cristianismo, murieron abrazando al Señor Jesús, tanto en el inicio de la iglesia como en la reforma de la iglesia en el año 1517 en adelante. En ese libro se menciona que los mártires murieron con canciones en los labios, murieron dando testimonio de su fe, murieron con la esperanza en su corazón. Mártires murieron bajo dulces comodidades de la gracia. Pero el libro de Isaías en el capítulo 53 nos dice que la muerte del Señor no fue así. La muerte del Señor fue una muerte completamente diferente. La muerte del Señor Jesús fue una clase diferente de muerte. En la muerte de Cristo no se cantaron himnos. En la muerte de Cristo no había gente para ayudarlo, sostenerlo, lamentar su muerte. Cuando Cristo murió no había creyentes orando por Él. Cuando Cristo murió lo hizo sin consuelo, sin esperanza. Solo experimentó la furia implacable de Dios. Jesús no murió bajo los deleites de la gracia, sino murió probando la ira del infierno de un Dios implacable. Jesús murió bajo los horrores implacables de la ley. Jesús murió bajo la ira de Dios. Murió bajo el intenso dolor sin mitigación. Murió saboreando el infierno. El viejo profeta Isaías insiste una y otra vez en llevarnos
a la cruz, al Calvario. La cruz, el Calvario está en la mente del profeta. Aunque es un lugar abominable, aunque es un lugar despreciable, aunque es el lugar donde se encuentra la santidad de Dios y el pecado humano, la cruz está en los constantes pensamientos del profeta. Es un lugar despreciable, es el lugar de la vergüenza, es el lugar del dolor, es el lugar del desprecio, de la ignominia, es el lugar del abandono, es el lugar horroroso, despreciable, vergonzoso. Hermanos, la muerte de Jesús no es la muerte de un mártir, no es la muerte de alguien que vive en la gracia de Dios. La muerte de Cristo es la muerte de un malhechor, es la muerte del ser más despreciable de este mundo. La muerte de Cristo es la muerte que amerita el pecado. Vamos a leer nuevamente el verso 10 de Isaías 53. El verso 10 comienza con las palabras, con todo eso. Es muy importante, es significativo. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Este verso 10, como dije, comienza con esa frase, con todo eso. Con todo eso es una frase de contraste, que nos indica que aun teniendo toda una vida realmente irreprochable, una vida real en santidad, en obediencia interna y externa, Dios quiso quebrantarlo. Recuerde lo que dice el verso 9 y cómo termina. El verso 9 termina, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca, con todo eso. ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí? Con todo eso, en él nunca hubo una palabra mala, en él nunca hubo un pensamiento equivocado o torcido. En la vida de Jesús encontramos solo una vida perfecta, santa, justa, una vida que realmente agradó al Padre, una vida que realmente vivió para la gloria de Dios, pero con todo eso, Dios quiso quebrantarlo. Dios determinó quebrantarlo. Jesús ha sido el único hombre que ha vivido sin pecado. Jesús ha sido el único hombre que vivió sin maldad. El único que vivió una vida perfecta. Con todo eso, ¿por qué Jesús murió de la manera tan miserable como murió? ¿Por qué muere siendo tratado como el peor de los pecadores? A pesar de que no vivió como el peor de los pecadores. Pero fue tratado como el peor de los pecadores. No vivió una vida pecaminosa, pero fue tratado como si hubiera pecado. Él no vivió una vida de maldad, pero fue tratado como si hubiera vivido una vida de maldad. Algunas otras versiones dicen lo siguiente: aunque el Señor deseaba aplastarlo y enfermarlo. A pesar de que él nunca falló, pero era el plan del Señor aplastarlo y causarle dolor. Otra versión dice, aunque él nunca pecó ni hubo engaño en su boca, sin embargo el Señor se complació en aplastarlo severamente. Por último, otra versión dice, aunque en él no hubo maldad ni hubo engaño en su boca, sin embargo, era la voluntad del Señor aplastarlo y hacerle sufrir. Es interesante la frase, ¿no? Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo. A pesar de que él no vivió una vida mala, una vida impía, una vida pecaminosa, una vida desobediente, con todo eso, el propósito de Dios fue quebrantarlo. El propósito de Dios es quebrantarlo. Dios quiso. Es interesante lo que dice acá, ¿no? Jehová quiso.
Dios deseó hacer esto. Fue el propósito de Dios hacer eso. Fue la voluntad de Dios hacer eso. A veces pensamos que el drama de la muerte de Jesús fue algo que se salió de control y que finalmente los hombres vinieron contra él, los hombres lo mataron, etcétera, etcétera. Pero aquí la Biblia nos dice que fue Dios el que quiso. ¿Se da cuenta? Fue Dios el que quiso. La idea de la palabra es la de estar inclinado a, ser complacido con. Escuche esto. Escuche esto. La idea de la palabra es tener un disfrute, un placer con, tener un deleite. Es decir, Dios tuvo un deleite, un placer en quebrantar a su Hijo, quien fue el único que vivió una vida perfecta, completa en obediencia, perfecta en santidad, una vida que realmente le agradó al Padre. Con todo eso, Dios tuvo un deleite en quebrantarlo. Literalmente la palabra quiere decir, Dios tuvo un deleite en aplastarlo, en romperlo en pedazos, en destrozarlo y quebrantarlo. Duro, ¿eh? El verso 9 nos enseñó que el Hijo nunca pecó, nunca se halló maldad en él, nunca hubo engaño en su boca. Pero Dios tuvo el deleite, el placer de sujetarle a padecimiento. Esa palabra, sujetarle, es una palabra, o sujetarle a padecimiento, es la palabra que quiere decir causar dolor, hacer enfermar y causar aflicción. Escúcheme esto. Dios tuvo placer, deleite en quebrantar a su Hijo, en causarle dolor extremo como lo que fue la cruz, porque así lo determinó, porque así lo quiso. Él era completo y perfectamente santo y sin pecado, libre de cualquier manifestación pecaminosa y de maldad. Pero a pesar de su perfección, Dios determinó quebrantarlo, sujetarlo a padecimiento, y en ese acto Dios encontró deleite. Eso es lo que nos dice el profeta Isaías. La voluntad de Dios es que su Hijo viniera a este mundo para ser despreciado, para que Él fuera objeto de burla, para que Él fuera tratado brutalmente, para que Él fuera castigado y ejecutado violentamente. La muerte de Cristo, escuche esto, cumplió la perfecta voluntad divina. Hermano, no fue un accidente, no fue una sucesiva actos erróneos, equivocados, torcidos. No fue que se salió bajo de control y terminó finalmente en la cruz como una equivocación o un error. La cruz de Cristo no fue un accidente. La cruz de Cristo no fue casual. La cruz de Cristo no fue un error. La cruz de Cristo no fue algo que se salió del control divino. La cruz de Cristo no era el plan B de Dios. Era el perfecto plan de Dios desde toda la eternidad. La cruz de Cristo fue el plan perfecto de Dios para la raza humana. Dios trató de esa manera tan dura, tan horrible a su Hijo, porque ese fue su plan. Dios quiso que así fuera, que así fuera. Permítame leer el libro de los Hechos, capítulo 2, versos 22 y 23. Libro de los Hechos, capítulo 2, versos 22 y 23. Hay mucha gente que dice, hay mucha gente que piensa y ve a Jesús muriendo en la cruz,
las imágenes, las películas, el cine, y ve a Jesús muriendo y piensa, oh, qué malo que los hombres hicieran esto, qué malo que esto, como si esto hubiera o se hubiera salido de control, o que fue algo que se le escapó a Dios. Quiero decirles, hermanos, que la cruz, tal y como fue el propósito eterno de Dios. Hechos 2, versos 22 y 23 dice, varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este entregado, escuche esto, son palabras maravillosas. A este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, dos palabras preciosas, determinado consejo y anticipado conocimiento. Determinado consejo, anticipado conocimiento. Prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Pedro está diciendo dos cosas acá. Que esto ocurrió, hermanos, por el anticipado conocimiento y por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Entonces, esto ya nos dice claramente, esto ya nos dice taxativamente que lo que ocurrió con Jesús en la cruz no fue casualidad, no fue un accidente, no fue algo que se salió del control, fue algo que pertenece al determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. La cruz fue la culminación de este determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios para aplastar a su Hijo Jesucristo. La muerte de Cristo cumplió el determinado consejo de Dios. No fue una tragedia inesperada, sino fue el cumplimiento exacto del plan eterno. Dios es quien lo quebranta. Dios es quien está airado con Cristo en la cruz. Si Jesús enfrenta a su Padre en la cruz, lo enfrenta. Y ahí en la cruz el Padre lo mira y lo desprecia, lo abomina. Porque Isaías 53 dice que Él cargó en Él el pecado de todos nosotros. Jesús está en la cruz llevando el pecado de todos nosotros. Cuando el Padre mira a Jesús en la cruz, su Hijo en ese momento es abominablemente asqueroso. Dios es el que lo quebranta. Dios es quien está airado contra Cristo en la cruz. Dios es quien disfruta al ver a su Hijo colgando del madero. Dios tiene un deleite divino en quebrantarlo, someterlo a la experiencia más atroz que lo debilita por completo. Cuando Dios mira la cruz, no ve al Hijo amado, con quien tuvo comunión por toda la eternidad, como dice Juan 1:1, sino que ve al ser más asqueroso y abominable que puede ver. Yo pertenecí al cuerpo de bomberos de Rancagua por algunos años y me tocó conocer a algunas personas que hicieron tales cosas heroicas. Y conocí a un hombre bombero que en un momento le tocó realizar un acto, no sé si de valentía, pero de gran determinación por lo menos. La compañía fue llamada para rescatar a un hombre que había muerto. Eso era habitual, rescate de personas en accidentes, personas muertas, eso era habitual. Pero esta persona había muerto
porque había caído a un pozo séptico en un lugar rural. Esta persona había caído y murió ahí, en el pozo séptico, que era el resumidero de los restos humanos, ¿no? Fecas, orinas. Esta persona había muerto. Y el capitán preguntó: ¿hay algún voluntario que quiera bajar y rescatar a esta persona que ya estaba en su propio proceso de corrupción, ya estaba en su propio proceso de desintegración del cuerpo? Pero además de todo eso, estaba el tema de las fecas, y nadie quería hacerlo. Hasta que este hombre que yo les menciono quiso hacerlo, y descendió y tomó este hombre, este cadáver, que ya estaba en proceso de corrupción, y lo rescató. Fue asqueroso. Cuando Jesús mira, cuando el Padre mira a su Hijo en la cruz, cargando el pecado de todos nosotros, el Padre esconde el rostro. Para el Padre, el Hijo amado, para el Padre, su Hijo amado, es realmente asqueroso, repulsivo, tanto así que no lo puede ver. No lo puede ver. No lo puede ver. Y es por eso que Jesús exclama en la cruz: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? El Padre no puso los ojos sobre Jesús, porque Jesús en ese momento era abominable, repulsivo, asqueroso para el Padre. Dios así lo quiso. El Hijo estaba cumpliendo perfectamente el plan de Dios, porque Dios quiso quebrantarlo. Fue la voluntad de Dios. Fue el consejo predeterminado. Fue la decisión anticipada de Dios someter a su Hijo de esta manera, porque así el plan eterno debía cumplirse. Muchas gracias, hermanos, por acompañarme en el devocional de hoy. Muchas gracias también por sus saludos y muchas gracias por compartir el devocional con otros, cosa que agradecemos mucho. El equipo que realiza esta devocional también lo agradece. Tenemos un equipo detrás de cámara que fielmente nos apoya para llevar a ustedes este devocional. Que Dios les bendiga. Nos volvemos a encontrar el lunes. El lunes volvemos con el devocional. Que tengan un excelente fin de semana.